Él es un jefe de plaza detenido al norte de México y él es otro jefe de plaza capturado en la zona centro del país. Conforme se acerca la fecha para que México y Estados Unidos revisen los avances del combate al tráfico de fentanilo y la imposición de aranceles, el ejército mexicano continúa incrementando los golpes a la delincuencia organizada. En las últimas horas han pasado de las cifras récord a las detenciones de jefes de plaza de los cárteles designados por Estados Unidos como grupos terroristas. Sin embargo, no todo ha transcurrido en paz. En otros puntos del país, los grupos delictivos han decidido levantarse contra las Fuerzas Armadas. La historia que vivimos en estos momentos tiene un toque más de complejidad. Donald Trump ha pedido la pena capital para todos los narcotraficantes, es decir, que al que agarren de ahora en adelante y muy probablemente a los que todavía estén bajo juicio, deberá preocuparles no terminar con la sanción más grave jamás implementada por el gobierno de los Estados Unidos. De ahí el por qué el Mayo Zambada envió una carta al gobierno de Claudia Sheinbaum y el por qué Rafael Caro Quintero ha solicitado un amparo para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. Comienzo con la detención de Alberto, alias El Mija, acusado de ser en Cuernavaca, Morelos, líder de la familia michoacana, uno de los grupos delictivos considerados como grupos terroristas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, la Marina y la Guardia Nacional lo detuvieron a las 11 de la noche el pasado 19 de febrero, aunque su captura ha sido revelada hace apenas unas horas. El operativo fue hecho gracias a trabajos de inteligencia que permitieron ubicarlo en un domicilio que se investiga como posible base de operaciones. Junto con el Mija fue detenido Ángel Osvaldo, presuntamente encargado de su seguridad personal. Ambos fueron llevados al penal de Atlachaloaya sin que se registraran enfrentamientos durante la detención. Desde hace 5 años el Mija era señalado como generador de violencia en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Huitzilac, donde se le atribuían actividades como la extorsión a comerciantes y transportistas. Su captura se suma a otras detenciones recientes de miembros de la familia michoacana, entre ellos Alejandro Sánchez Santamaría, alias El Negro, quien operaba en el Estado de México, y Oscar, conocido como El Pecha. La balacera que ves en estos momentos ocurrió instantes antes de la detención de Marco, alias El Alacrán, acusado de ser jefe de plaza del Cártel del Golfo en la Huasteca Potosina. Los operativos comenzaron la tarde del viernes 21 de febrero en Ciudad Valles, tras enfrentamientos armados entre civiles y fuerzas de seguridad. En la carretera a Valles Mante se registraron bloqueos, robos de vehículos y la instalación de retenes por parte de grupos delictivos. Sin embargo, el arresto ocurrió más tarde en la colonia Buenos Aires, cuando El Alacrán intentó evadir a los agentes mientras se desplazaba en una camioneta. Durante la revisión le aseguraron una sustancia similar a la cocaína, una granada de fragmentación, un arma larga, 12 artefactos ponchallantas y municiones. Este detenido es originario de Matamoros, Tamaulipas, y fue puesto a disposición de las autoridades federales y trasladado en helicóptero a un centro de detención bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Sobre este caso te platiqué a detalle en mi último video. El ejército y la policía del estado de Jalisco tomaron el control de las policías de Teocaltiche y Villa Hidalgo debido a sospechas de que los agentes trabajaban para la delincuencia organizada. Tras este hecho, en Teocaltiche las autoridades estatales encontraron un centro de monitoreo al servicio del narcotráfico. El gobernador de Jalisco, el emesista Pablo Lemus, informó que uno de los 8 policías desaparecidos el pasado 18 de febrero estaba vinculado con la operación de este lugar, el cual funcionaba de manera paralela al sistema de seguridad estatal Escudo Urbano. De acuerdo con el mandatario, el centro de monitoreo fue creado en gobiernos anteriores sin que exista evidencia de que la actual alcaldesa Margarita Villalobos tenga relación con el caso. El mandatario estatal señaló que la investigación apunta al exalcalde Juan Manuel Vallejo, quien tras concluir su gestión solicitó licencia como regidor y se trasladó a Estados Unidos. En una primera instancia se advierte que en realidad ese C2 trabajaba para el crimen organizado. Otro golpe. En el municipio de Cozalá, Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina ubicó y desmanteló 2 laboratorios presuntamente empleados para la producción de drogas sintéticas, así como un plantío de marihuana. Durante el operativo, los marinos aseguraron 12 reactores químicos, 86 bidones, 6 condensadores, 29 tinas de distintos tamaños, 12 tanques de gas LP, 3 aljibes improvisados y diversas herramientas de procesamiento. En el área de plantío encontraron una superficie de 500 metros cuadrados con plantas de más de 1 metro de altura. La Secretaría de Marina informó que todo el material y la infraestructura fueron destruidos en el lugar en coordinación con la Fiscalía General de la República.
A la par, este fin de semana en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo la mañana del 22 de febrero para resguardar un inmueble ubicado en la colonia Miguel Hidalgo. Luego de que el domicilio fue asegurado, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad. Al momento en que hago este video, el operativo continúa sin que las autoridades informen qué encontraron al interior ni el por qué el cerco se extendió durante varias horas. Pero no todo han sido golpes a la delincuencia organizada. Grupos delictivos también han acertado en ataques contra las fuerzas de seguridad en distintas partes del país. La mañana del sábado 22 de febrero fueron registrados 2 ataques armados contra policías en distintas zonas del municipio de Tinguindín, en Michoacán. Allí un agente municipal perdió la vida, mientras que 4 elementos resultaron heridos. 2 de ellos policías municipales, un elemento del ejército mexicano y un integrante de la Guardia Comunal. El primer ataque ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en la cabecera municipal, cuando un grupo de delincuentes arribó a bordo de 3 camionetas e irrumpió en una base de la policía municipal, donde abrieron fuego contra los agentes, lograron asesinar a uno de ellos y a herir a otros 2 más. Minutos después, en la localidad de La Trasquila, un grupo armado se enfrentó con elementos del ejército y la Guardia Comunal. En este segundo caso fue que hubo un militar y un guardia indígena heridos. Tras los ataques, los agresores emprendieron la huida con dirección al municipio de Tangamandapio. Para obstaculizar la persecución de las autoridades, los delincuentes arrojaron ponchallantas en la carretera. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que tras los enfrentamientos se desplegó un operativo conjunto por aire y tierra en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal. El dispositivo de seguridad se extendió a los tramos carreteros hacia los municipios de Zamora, Jiquilpan y Los Reyes. Sin embargo, al momento no se han reportado un solo detenido. Otro caso también ha encendido las alertas, principalmente por su alcance político. Este fin de semana se ha informado del presunto secuestro de un ciudadano estadounidense en el municipio de China, en Nuevo León, mientras viajaba en su camioneta por la autopista a Reynosa. Según fuentes policíacas, el hecho ocurrió el 21 de febrero, cuando la víctima iba a la ciudad de Monterrey, cuando fue interceptada por un grupo de hombres armados a la altura del kilómetro 114 de la autopista. Desde ese entonces, su familia no ha logrado establecer contacto con él, ya que su teléfono celular permanece apagado y tampoco se tiene registro de la ubicación del vehículo. Mientras esto ocurre en México, estas palabras del presidente estadounidense hicieron eco en varios lados. Lo que acabas de ver es a Donald Trump retomando una propuesta que se creía olvidada, la de aplicar la pena de muerte a los traficantes de droga en su país. Durante un evento celebrado el 21 de febrero, el mandatario reafirmó su postura y solicitó a los 50 gobernadores estatales considerar la implementación de esta medida en sus respectivas jurisdicciones. En su intervención, Donald Trump destacó la política de China en materia de castigos para delitos relacionados con el narcotráfico, señalando que el país asiático contempla la pena capital para quienes incurren en esta actividad. Según el mandatario estadounidense, esta estrategia ha sido efectiva en la lucha contra las drogas y podría aplicarse en Estados Unidos para erradicar el problema del narcotráfico. Debo ser claro, al momento no se han anunciado acciones concretas para materializar esta propuesta, ni se ha informado si existen iniciativas legislativas en curso para aplicar la pena de muerte a narcotraficantes en Estados Unidos. I am ready for the death penalty if you deal drugs. You know, you have to set out guidelines like fairly large numbers, etc. Sin embargo, es en este contexto que ya vemos varios movimientos jurídicos alrededor de grandes líderes del narcotráfico. Entre ellos destaca Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y detenido en México. El capo ha solicitado un amparo para impedir su extradición a Estados Unidos. La solicitud fue realizada el 21 de enero, un día después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato como presidente. El narcotraficante es requerido por el gobierno estadounidense por su presunta responsabilidad en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Con su demanda de amparo, Caro Quintero busca evitar su entrega, alegando que cualquier traslado a Estados Unidos antes de que se resuelvan sus recursos legales representaría una violación a sus derechos humanos. El caso fue atendido por una jueza, quien recientemente le otorgó una suspensión de plano, la cual impide su extradición hasta que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva. Actualmente, el narcotraficante permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema
Otro narcotraficante que ha decidido mover sus fichas fue Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos. El pasado 20 de febrero presentó una solicitud de repatriación ante el Consulado General de México en Nueva York. En su petición argumenta que su captura y traslado a Estados Unidos en julio del 2024 fueron ilegales y que su extradición no se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos en los acuerdos bilaterales entre ambos países. Para sustentar su solicitud, Ismael Zambada citó 9 tratados y normativas internacionales y nacionales. En su solicitud también pidió que el gobierno mexicano demande a Estados Unidos por su captura y traslado, alegando que fue víctima de un secuestro transfronterizo sin seguir los procesos de extradición establecidos. Además, exigió que se anule el proceso penal en su contra y se garantice que no se le aplicará la pena de muerte. El asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Este fin de semana ha sido filtrado a la prensa también un informe del Gabinete de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum en donde le advierten a la presidenta de México que solicitar la repatriación del Mayo podría generar tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Según el análisis, ante la vista del gobierno de Donald Trump, cualquier intento de México por intervenir en su caso podría interpretarse como un intento de proteger a un líder del narcotráfico, lo que afectaría la relación bilateral en temas de seguridad y comercio. El documento señala que un reclamo enérgico podría provocar represalias por parte del presidente estadounidense. Es por ello que el gabinete recomienda que la Secretaría de Relaciones Exteriores limite su intervención a solicitar información sobre la captura y traslado del Mayo Zambada sin exigir formalmente su repatriación. También sugiere que la Cancillería gestione garantías de que no se le impondrá la pena de muerte en congruencia con la política exterior mexicana, pero sin hacer declaraciones que puedan interpretarse como una defensa del narcotraficante. El informe también indica que la Fiscalía General de la República puede abrir una investigación sobre la legalidad del traslado de Ismael Zambada, pero sin politizar el caso ni afectar la cooperación con Estados Unidos. Finalmente, recomienda que los funcionarios del gobierno federal eviten declaraciones o posturas que puedan interpretarse como apoyo a Ismael Zambada. Hasta ahora, el gobierno de México no ha respondido de manera pública a El Mayo y se espera que este mensaje llegue a la conferencia matutina el próximo martes 25 de febrero. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Mientras tanto, el documento del Mayo Zambada ha servido también para ubicar a su asesor legal, Juan Pablo Penilla, pues tanto panistas como un cercano colaborador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han acusado que en años anteriores apoyó al partido de Morena, iniciativas presidenciales y a la misma Claudia Sheinbaum en la campaña para buscar la presidencia de la República. Pero este será tema de otro video. En tanto, el gobierno de México se centra ahora en llegar a las negociaciones con Donald Trump con la mayor cantidad de golpes conectados a la delincuencia organizada. Y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje.